Amigos y amigas, la gente no olvida el 2 de octubre de 1968, pero no hay que olvidar lo que aconteció el jueves de Corpus de 1971. Mucha gente piensa que esta película, o mejor dicho, este póster que estamos viendo a continuación de la tan laureada cinta de Alfonso Cuarón, Roma, trata de su vida, de su infancia y de lo que vivió y de lo que pues se forjó o se formó en su niñez en esa colonia. Pero habla precisamente de uno de los hechos más lamentables que la verdad, poco se han hablado. Qué poca memoria tiene la oposición cuando no se acuerdan que en esos años precisamente el PRI hacía y deshacía cosas realmente increíbles, deleznables, cosas que realmente dan pena, dan coraje y que marcaron la historia de nuestro país. Señoras, señores, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Sean bienvenidos. Estamos comenzando esto que es Ruedo Político. Bienvenidos. Como siempre, es un placer saludarles. Gracias por regalarnos ese poderosísimo like. Gracias por el dedito arriba y de igual manera por suscribirse. Dele, mire, clica la campanita, pin, para que cada vez que haya video, precisamente, usted tenga la posibilidad de tener la información. Vamos a hablar del famoso halconazo, una situación que tristemente se vivió en nuestro país. Para que no nos varíe el sistema de los exterminios que hizo este país hace muchísimo tiempo y que tristemente poco se le dio, mejor dicho, o poco se le ha, ¿cómo le podemos llamar? Poco se le ha tomado en cuenta como deberían. ¿Por qué? Pues porque creo que es una de las cosas que hasta que ese hombre, el señor Cuarón, habló precisamente en su cinta o tocó levemente en su cinta esta situación, pues las cosas se dieron de una manera interesante. Lo del 68 y el halconazo son hechos atribuidos al extinto presidente Luis Echeverría. Luis Echeverría, que acaba de perder la vida, de fallecer a los 100 años en julio del 2022. 100 años. Fíjense, cuánta impunidad en el PRI, cuánta impunidad en la oposición, cuánta impunidad en tantos estos hechos, pero en este momento siguen hablando de que México y quien está gobernándolo es lo peor que le pudo haber pasado. La extinta Policía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del pasado lo acusó de genocidio en 2006 en el gobierno de Vicente Fox, pero el proceso se abandonó. Una de las situaciones que vemos, cuántas fotografías no hay de gente desaparecida, de gente que perdió la vida, de estudiantes que fueron atacados por los famosos halcones, que fueron precisamente entrenados por el gobierno para poder calmar las aguas a los movimientos estudiantiles, en donde se exigían mejoras, en donde había obviamente, como siempre ha existido, situaciones que no favorecen al estudiantado y que el gobierno lo que quiere es callarlo. No solamente fue lo del 68, esto del halconazo, si usted no ha visto la película Roma, tiene que verla. Mucha gente habla y dice, bueno, esa película pues como que me pareció aburrida, tiene 2-3 cosas interesantes de la Ciudad de México. Es una obra maestra, una obra que ha sido laureada en todo el mundo, que ganó el premio Oscar como la mejor película extranjera, que realzó a la actriz, por ejemplo, Yalitza Aparicio, le dio Oscar también a el señor Cuarón, además de que nos mostró cosas sumamente interesantes como esa cuestión de el halconazo. Le doy rápidamente lectura a esto. Militares usaron, pues sí, su equipo táctico para terminar con una protesta estudiantil en la plaza de Tlatelolco, la cual dejó cientos de personas sin vida, heridos, desaparecidos y detenidos. Los universitarios
no dejaron que este movimiento se finiquitara, pero pasaron más de 2 años sin organizar una nueva marcha masiva contra el gobierno después de lo acontecido en el 68. Y hasta el 10 de junio de 1971 se dio. Fue un jueves de Corpus en el calendario católico que luego daría nombre a lo ocurrido. Vieron la oportunidad de nuevamente salir a las calles y manifestarse a favor de la educación pública y el movimiento estudiantil de la época. Eso fue lo que sucedió. ¿Y qué pasó con el gobierno? Que al gobierno obviamente pues no le gustó absolutamente nada. Vamos nosotros a poner parte de algunos de los videos de gente que estuvo presente precisamente en ese movimiento. Yo llegué aquí un poco después de las 4. Al pasar el metro, por el metro normal, que era donde yo siempre me bajaba, no había acceso, estaba cerrada. Avisaron por los altavoces del metro que estaba suspendido el servicio. Y me bajé aquí, justo en esta estación. Salí por aquí y al voltear hacia la parte del frente del colegio militar, en esa calle, sobre la calzada, en esta calle, sobre el lago Xochimilco, en todas estas calles había transportes militares. Empezamos a observar que los granaderos aquí se movían, los policías que estaban en alguna patrulla, los uniformados, y hacían señales para indicar dónde se detuvieran unas primeras camionetas y luego un primer camión gris del que descienden personas que empiezan a conversar con los policías. ...1971, señoras y señores. ¿De qué estamos hablando? Prácticamente de más de 50 años, 52 años de este hecho tan lamentable, de este hecho en donde poco se habla, pero como les digo, es importante recordar nuestra historia y recordar quiénes heredaron a un país con corrupción, con violencia, con injusticias, con represiones, y que no nos salgan ahora que son unas blancas palomitas los del PRI, los del PAN, por amor de Dios. El Comité del 68 Pro Libertades, eso lo dijeron los amigos de los periodistas, por libertades democráticas, demandaron la extinción de dominio de los bienes de Luis Echeverría Álvarez para que sean aplicados en la reparación de daño a las víctimas de lo acontecido en Tlatelolco en el 68 y el famoso halconazo del 71, cosa que todavía no hay una respuesta. Este hombre, el cual, como le dije, falleciera el 9 de julio o el 8 de julio, fue en julio del 2022, falleció a los 100 años de edad y fue pieza clave para lo de Tlatelolco, el halconazo y todo lo sucio que hubo en esos gobiernos. Sí, este señor, mírenlo, este señor, aquí ya muy grande, que decían que los hijos y la familia lo tenían prácticamente olvidado. Cuando sale la nota, en Twitter empezaron a surgir precisamente varios desplegados en donde dice: murió impune Echeverría, responsable de los estudiantes o de lo acontecido a los estudiantes de Tlatelolco y el halconazo. No fue juzgado por sus acciones y la impunidad lo protegió en su casa a salvo hasta sus 100 años de edad. ¿Puede creer eso? Pero la verdad, memoria y justicia de todas las personas desaparecidas. Sin justicia no hay reconciliación porque no olvidamos. Es entonces que escuchamos a esa oposición, a esa gente que habla, que ellos hicieron este México, que ellos hicieron y que gracias precisamente a lo que se construyó hay un México hubo un México, según ellos, que era boyante, por amor de Dios. Estamos hablando desde los 60, 70. No se diga cuando llegó Salinas de Gortari, que hubo un momento en el cual en ese sexenio la gente pensábamos que íbamos a estar en primer mundo.
porque tenía a México endeudado y con ahora sí que con alfileres detenido para después, con Ernesto Zedillo, se viniera lo del Fobaproa y medio mundo perdiera casas, cuentas, dinero, las devaluaciones. Señores, a más de 50 años del movimiento del 68, vean la película de Cuarón, no porque quiera hacerle una publicidad, sino que ofrece una recreación fidedigna de ese halconazo, de esa situación estudiantil ocurrida el 10 de junio del 71, ese jueves de Corpus Christi, que se apega a los hechos como sucedieron. Incluso aquí vemos una de las, fíjate, déjame ver si la podemos poner aquí, ve esta escena de la cinta, una escena trágica en donde se ve precisamente la pérdida de la vida de una de las personas, de uno de los estudiantes. Ay, mi gente, vuelvo a lo mismo. La película Roma recrea ese halconazo en donde en ese junio el gobierno envió, mejor dicho, a este grupo que fue entrenado precisamente para reprimir la manifestación estudiantil pacífica, y oficialmente se habló que fueron 121 estudiantes los que perdieron la vida, pero hubo más desaparecidos y hubo más cosas de las cuales ya no se sabe. Se dice que el profesor Sobek, que en aquel entonces era muy famoso, entrenó al grupo paramilitar para encabezar o encargarse de ese halconazo, como sugiere la película Roma. Es ahí, por ejemplo, es el cuestionamiento que hacen precisamente, incluso aquí la gente de este Chayo Portal, la gente de Milenio. Hay notas en donde dice lo que sale en la película Roma no es del 68, sino del 71. Dice, hoy hace 48 años, ¿no? Esta nota obviamente ya tiene tiempo, ya estamos hablando de más de 50 años. Y para finalizar, señoras y señores, vamos a ver un pedacito de precisamente de esta cinta en donde se ve parte de la recreación de lo que aconteció precisamente en la Ciudad de México. ¿Cuántos presidentes más no se irán impunes? ¿Cuántas personas más se fueron y otros que siguen estando vivos tienen mucho que pagar, tienen mucho que explicar o tienen, a final de cuentas, que dar la cara de esas acciones que realizaron en el pasado? Gracias por hacer ese ruedo político. Que tenga usted un estupendo fin de semana. Lo invito a que nos siga día a día porque tenemos videos en su canal. Y por supuesto le dejo recomendaciones de los videos que pues hacemos cotidianamente para que usted tenga la oportunidad de analizar junto con nosotros. Déjenos sus comentarios en el buzón de las opiniones y por supuesto el abrazo a la distancia. Amigos en los Estados Unidos, a lo largo y ancho de la República Mexicana, gracias por estar con nosotros y nos vemos en el siguiente Ruedo Político. Que tenga usted un excelentísimo día. Nos vemos en el siguiente video.